Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aviario TV. Hoy retomamos el curso sobre genética. Ya sabéis que hace unos meses comencé un curso a través de vídeos de mi canal completamente gratuito para intentar transmitir los conceptos básicos sobre genética aplicado a la ornitología. Ya sé que este mundo de la genética es muy complejo, al principio es muy abrumador y tedioso, son conceptos que no quedan muy claros, pero hay que intentar dominarlo, al menos hay que intentar entender los aspectos básicos sobre genética. Si queremos criar pájaros, si queremos criar, yo diría que prácticamente cualquier animal, una idea básica de genética hay que tenerla. Y la canaricultura, por ejemplo, cualquier tipo de ornitología, tiene mucho de genética. Por eso no os digo que lleguéis a ser unos grandes genetistas, porque eso no está al alcance de cualquiera, pero sí poder entender los conceptos básicos. Y vamos a empezar hablando sobre la primera materia, o el primer tema, por así decirlo, que se estudia. Ya empecemos a estudiar genética humana como genética animal. Las leyes de Mendel son lo primero que se trata. Os voy a definir básicamente cómo son o qué son, qué intentan explicar las tres leyes de Mendel, y os lo voy a definir a través de ejemplos con cruzamientos entre pájaros. ¿Vale? Mendel fue un monje agustino que vivió en lo que es ahora la República Checa. Ya sabéis que en aquella época en los monasterios y las abadías los monjes trabajaban mucho la agricultura, trabajaban mucho la ganadería, y a Mendel pues tenía la idea de plantear una serie de cruces con variedades de la planta del guisante para poder entender algo, cómo se producía la transmisión, cómo se producía la descendencia. Entonces se fijó en 7 caracteres de esta planta del guisante, por ejemplo el color de la semilla, el color de la flor, la rugosidad de la semilla, y a partir de esa serie de experimentos que comenzó, pues obtuvo 3 leyes fundamentales. Estas 3 leyes fueron la base para empezar a entender lo que era la genética, porque hasta que llegó Mendel, hasta entonces, todo el tema de las herencias, todo el tema de la genética, era un tema que no se había investigado prácticamente nada. Entonces, digamos, Mendel puso la primera piedra para empezar a entender este mundo de la genética. La primera ley la llamó la uniformidad, principio de la uniformidad en la F1. ¿Qué quiere decir esta ley? Pues lo que obtuvo, el resultado que obtuvo es que básicamente cruzando un ejemplar que se comportara como dominante y otro ejemplar que se comportara como recesivo, toda la descendencia salía fenotípicamente uniforme, es decir, del mismo aspecto, del mismo color. Poniendo un ejemplo muy sencillo, si cruzamos un canario amarillo con un canario blanco recesivo, toda la descendencia de ese cruce saldría amarillo portador de blanco recesivo, es decir, en aspecto, visualmente esos pájaros son amarillos, aunque guarden internamente el gen blanco recesivo. A partir de esta primera ley tan sencilla, obtuvo la segunda ley, que se llamó principio de la segregación en la F2. ¿Qué resultados sacamos en esta segunda ley? Algo muy importante, que ese gen que quedaba recesivo y que quedaba enmascarado en la primera ley, en nuestro ejemplo, el gen blanco recesivo, de repente aparecía a la superficie, y de cruzar 2 ejemplares F1, es decir, 2 amarillos portadores de blanco recesivo, se obtiene un 75% amarillos en aspecto, un 75% iguales que la ley 1, pero un 25% se obtenían blancos recesivos. Por tanto, ese gen, como digo, que quedaba enmascarado en la primera ley, de repente aparece en la superficie. Y esta ley fue muy importante, la segregación en la F2, porque explicaba cómo los genes se comportaban independientemente, ¿vale? Y eso es una idea, un concepto que tiene que quedar muy claro. Por eso pongo aquí lo de 3-1, y por eso aquí pongo el número 1. Aquí todos eran iguales en aspecto, y aquí el 75%, es decir, 3 de cada 4, eran en aspecto amarillos, en nuestro ejemplo, y el 25%, es decir, 1 de cada 4 eran blancos. Y a partir de esta segunda ley, en la tercera ley la llamó combinación independiente. Aquí se fijó en 2 caracteres, por tanto ya habló de ejemplares dihíbridos, es decir, con 2 caracteres, y el resultado era 9-3-3-1. Es decir, lo que quiere explicar Mendel con estas 3 leyes es que los genes se transmiten por separado, ¿vale? A partir de este concepto tan básico, como son estas leyes,
podemos empezar a entender un poquito mejor la genética aplicada a la ornitología. Así que lo veremos en próximos vídeos para poder entenderlo. Un saludo.